Parce, no, desde hace mucho rato con las personas de la comunidad mía hemos querido pues como invitarte a que hagas parte como del conocimiento, porque la verdad es que sí sos muy referente. O sea, hay personas que para mí son muy referentes, como hay gente que simplemente está bacano, compartimos un video, pero yo cada vez que la gente me pregunta, parce, ¿cuál es la diferencia entre un lease y todo eso? Yo no respondo, yo reenvío video. Entonces, tiene una enciclopedia. Sí, claro, porque es que la verdad, por ejemplo, con el tema de deudas yo me tengo mucha confianza. Primero, pues porque yo viví el proceso de endeudamiento y segundo, porque ya llevo 6 años dando asesorías y acompañamiento en ese tema. Entonces, desde hace mucho rato la gente, Alejo, trae a Mabel, trae a Mabel. Yo, no, es que es más fácil traer a Uribe, que mantiene muy ocupada y todo eso, hasta que se nos dio. Entonces, la idea de este ratico es como que la aprovechemos para que las personas abran la mente al proceso de una inversión inmobiliaria, porque ¿qué es lo que la gente conoce normalmente? Una compra sobre planos. Entonces todo el mundo es lo que escucha, salas de ventas, todo eso. Pero digamos que esa es la punta del iceberg, o sea, de ahí en adelante se desprenden una cantidad de cosas que la gente no sabe. Entonces, por ejemplo, ese simple tema, que ahorita de pronto lo tocamos, el tema de qué es mejor si leasing o crédito hipotecario, yo pienso que no es ni uno ni el otro, sino depende. Pero la gente no sabe cómo ponerlo a depender. Entonces, parce, bienvenida aquí a la casa y bueno, qué rico que estás con nosotros. Muchas gracias por lo de que más ocupada que quién. Que Álvaro Uribe. No, mal buscada. Muchas gracias también por lo de referente. Esa es la idea. No ser los mejores, pero hacer las cosas bien. ¿Cómo arrancaste en este tema, verdad? Yo era una asesora de un banco, Sí. pero me especializaba en un área que era el área hipotecaria. No somos los que ven en la oficina a las personas, somos los que acompañan las constructoras los fines de semana. O sea, las ocasiones en que salimos de la cueva es cuando nos mandan del banco a las constructoras a acompañar los proyectos que ellos financian. Entonces, las veces que yo tenía como contacto con las personas, porque normalmente estaba en el canal, era cuando yo salía a las constructoras a acompañarlos, allá conocía a los clientes y entre semana me tocaba salir a tomar firmas para poder radicar todas esas operaciones que yo ya, digamos, le aportaba a las personas la aprobación. A pesar de que era sobre planos, porque las personas, la intención es que tengan la carta de aprobación desde el inicio para que sí logren a un cierre financiero y por supuesto una entrega. Aquí tengo una, porque de la comunidad me hicieron un poco de preguntica, aquí tengo 10 y ahorita me preguntan algo sobre tengo eso. 70. No, me mandaron un poco todo 10, porque había muchas repetidas, pero entonces aquí logré agarrar 10. Antes de eso, Mabel, ¿qué hacías? Es que, ¿sabes qué? Antes de ser asesora de crédito. Sí. Antes de ser asesora de crédito era mesera, pues estaba en la universidad y trabajaba los fines de semana aquí en la Villa de Burrana al Benzu, no sé si alguna vez has ido a comer frijoles. Sí. Yo era una asesora una mesera de fin de semana de allí. Y pues después de que me gradué de la universidad, ya me fui para Bogotá porque quería ya empezar otra carrera. Yo también soy nerda, pero no soy tan dedicada como tú. Yo terminé administración pública y quería estudiar derecho. No quería de una salir a ejercer, pues porque la administración pública, a pesar de que la estudié, porque socialmente sentía que le iba a aportar mucho a la gente, cuando ya salí al ruedo a hacer mis prácticas me di cuenta que no era así. La administración pública es un poco retadora para una persona como yo, que trata de ser como muy honesta, vivir en propósito, porque hay mucha burocracia, todo se mueve o sea, no quería estar en ese medio. Cuando empecé a estudiar Derecho, pues estudié aquí en la de Medellín un año, luego me fui para Bogotá, porque allá tenía un novio, que es mi ex esposo, y allá empecé en Credifamilia, pero sin experiencia ni nada. Yo venía de ser mesera, y después pasé a Banco Caja Social, de Banco Caja Social renuncié, me regresé a Medellín, monté un supermercado. Yo creía que tenía la vena negociante porque yo soy del oriente antioqueño, yo soy de Granada, Antioquia. De Granada. Entonces toda mi familia tiene supermercados, pues negocios en el centro, en el Hueco, pues toda mi familia eso es lo que hace. Entonces yo dije, yo también tengo la vena. Abrí un supermercado aquí en Calasanz. A los 2 años yo dije, ¿qué es esto? Yo no quiero esto, quiero volver a la banca. Y cuando regresé en Medellín. Y tenía aquí en la cabeza, en mi frente, nadie es profeta en su tierra. Y yo decía, bueno, no sé cómo voy a hacer, porque yo me regresé de manera voluntaria, yo renuncié al banco de manera voluntaria, queriendo volver a vivir en mi tierra y estar cerca de mi familia. Entonces yo dije, ¿cómo hago para que la gente me conozca? Porque yo sé que mi trabajo es bueno. Y yo ya sabía que pues uno podía radicar créditos en diferentes entidades financieras y eso era totalmente legal y a uno le daban un código, Yo dije, yo quiero hacer esto. Y ahí fue cuando se me ocurrió, a mis 30 años, empezar a abrir un Instagram, porque yo ni Instagram tenía. Entonces cuando la gente me dice, no, es que yo tengo 30 años, yo ya, mejor dicho, no hice nada, y yo ya a los 30 años empecé a crear contenido, pero digamos que yo ya era una adulta, grande,
que ni Instagram tenía, y así empecé. Yo ponía un celular ahí y empezaba a contar, como venga, si le niegan en un banco, no se vayan a sufrir solitos, porque hay muchos otros bancos que les pueden prestar, ya que cada entidad financiera tiene políticas diferentes. Entonces, que este banco te exige parqueadero, este no. Que este banco no te acepta una propiedad con 5 inmuebles divididos, este sí. Entonces la gente era como, ay, no sé qué. Pero vos cogiste esa vaquía, pues, o sea, esa forma de hacerlo, diste, yo soy buena para ayudarle a una persona a través de un Yo era proceso de muy buena en crédito. crédito hipotecario. Yo en mi banco era convencionista y digamos que yo me veo siempre menor de lo que soy y era paisa. Entonces en el canal de Bogotá era gente súper cachaca, pues Bogotá. Sí. Y yo colorida, con cara de niña, gritando como un loco, chiflando en los corredores del banco, pero era la mejor a nivel nacional. O sea, a mí no, yo no me gané nunca el respeto por mi apariencia, sino porque era muy buena, por resultados. Y hoy en día dicen que soy como un mito en el banco, porque digamos que yo radicaba mucho y mis cifras eran muy buenas. Yo ya me había probado que era buena fuera de mi tierra, pero ¿cómo ser bueno en tu tierra? Es duro. Porque es que allá, digamos, yo no sabía, pero yo sí tenía un diferencial muy grande. Era mi acento, mi forma de tratar a los clientes cuando yo llamaba, la forma en la que les vendía, cómo les hacía sentir de cómodos. Ellos son un poquito más fríos. Entonces yo allá sí tenía un diferencial muy grande. ¿Aquí qué? Si todos éramos iguales. Pues mi diferencial fue empezar a crear contenido y así fue que empecé. Pero es súper charro ese tema de ser profeta. A mí me pasó una vez que un amigo que me decía que, pues porque ya había visto videos míos en redes y decía, es que ese qué famoso va a ser si ese jugaba fútbol conmigo en el barrio. O sea, el pecado mío fue haber jugado fútbol con ese huevón en el barrio. Pero el ser profeta en la tierra es muy duro, porque esa exposición es tesa. Entonces ahí desarrollaste esa habilidad y dijiste, me voy yo como marca personal. O todavía ni siquiera habías... Yo no tenía ni idea, yo no sabía nada de alcance. Yo lo único que quería, lógicamente yo tengo un hijo, era poderle dar de comer a mi hijo con mi trabajo, ya que tenía que hacer que yo me vine de Bogotá y le dije a mi ex esposo que nos viniéramos para acá. Yo tenía que sí o sí que funcionara aquí en Medellín. Entonces yo dije, quédate tú en el supermercado y yo regreso al banco. Entonces yo lo hice con la intención de pues yo poder tener forma de mantenerme, no era con la intención de marca personal ni nada de eso. Okay. Todas esas cosas que han llegado, es más, yo cuando vendí el supermercado, porque yo lo vendí 2 años después, yo dije, emprendedora nunca, no vuelvo a crear empresas, esto me subo a cacho, qué cosa tan maluca, qué cosa tan horrible pagar nóminas, seguridad social, que este se incapacitó, que este se le murió la abuela, Dios mío, o sea, a mí me pareció horrible ser emprendedora, entonces yo decía, yo no vuelvo a ser emprendedora. Cuando yo empecé a crear contenido, yo solo pensé, yo pues, radico créditos y sigo siendo una asesora. Con eso yo mantengo a mi hijo y salgo adelante aquí en Medellín. Y eso fue solita, o sea, celular, yo sola, y solté. Sí, pero no. Tú no conoces sí, tú conoces a mi socio. Fue solita, pero no. Yo cuando se me ocurrió la idea, yo he leído mucho, pero pues, yo repito, yo no leo, yo quisiera ser como tú de nerd, pero todavía no he llegado. Por eso me gusta estar cerca de ti, porque eres un ejemplo para poder llegar a ese punto. En las lecturas que yo he tenido, dicen que los sueños llegan a la tierra y que uno decide, le llegan a diferentes personas y uno decide si los toma o no. A mí me llegó el deseo, el sueño, no sé, de crear contenido y mi lógica fue, si hay personas que hablan de cosas tan banales, ¿por qué no me va a ir bien a mí si yo voy a hablar de la deuda y de la hipoteca y de la casa? En ese caso nunca pensé en enseñar a comprar propiedades ni nada de eso, porque uno asume que todo el mundo sabe. Pero lo de los bancos podría ser que no, entonces yo me enfoqué en los bancos. Yo le dije a mi mejor amigo en ese entonces que lo quería hacer y él me dijo, yo no tengo tiempo para eso. Nos encerraron en pandemia y un día yo le dije, pues yo lo voy a hacer y yo empecé a grabar contenido encerrada. Entonces hubo un momento que pues yo como que no tenía tiempo para nada y él me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, es que son demasiados clientes, o sea, yo no tengo la forma de poder atender tantos clientes. Y él me dijo, ¿te ayudo? Y yo le dije, sí. Y ahí nació nuestra sociedad y se puede decir que fue inconsciente, sin saber que tenía ese nombre y se empezaron a sumar personas al equipo de trabajo. Yo tuve que dejar de radicar porque ya no me daba el tiempo, ya me tenía que dedicar más a comunicar, a generar... ¿cómo se llama? Videos, pues empezaron los viajes, las entrevistas y la vida misma me ha mostrado el camino, pero yo nunca, hoy en día más o menos sé a dónde quiero llegar, más o menos porque no lo tengo tan claro, pero en ese entonces no, ni idea, yo sabía que era una marca, pero nada, yo era una asesora de crédito que me movía todo el tiempo con una carpeta tratando de hacer lo mejor posible,
una carpeta y un huellero, ni con computador. O sea, que, ay, no, la más tecnológica. No, nada que ver. Pero O sea, mira, la gente cree que yo me formé en la tecnología. no, y es muy bonito porque mira el valle entre estudiar administración pública y terminar en el tema del sector inmobiliario, digamos, con banco y ahorita con una empresa independiente de todo ese tema. Y ahí te quiero hacer una primera pregunta, Mabel. Ya con el conocimiento que tenés completo, no digo completo porque lo tenés todo, sino por toda la cancha que has ganado, de 1 a 10, ¿en cuánto está la educación en el sector inmobiliario de la población en Colombia? O sea, ¿la gente en Colombia se sabe enfrentar al sector inmobiliario o está perdida? Están perdidos. Nada más ahora abrí una cajita que le había dejado a los colombianos en el exterior. Me hacen unas preguntas y uno dice, no, es porque están en el exterior. Abrí otra cajita que le dejé a los colombianos en Colombia y yo decía, por ejemplo, una pregunta me decía, ¿cómo hago para saber si un inmueble va a ganar valorización, ya que el edificio tiene apartamentos de 20 metros cuadrados, pero también de 50? Yo decía, Dios mío, la valorización no depende de nada de eso. Pues, ¿dónde está lo que deberíamos de saber? Y es lógico, esto es muy de nicho y digamos que yo soy la docente de este nicho y se me hace, o sea, no sé si absurdo, no sé si me duele, no sé ni siquiera que me movilizan esas preguntas, pero yo digo, ¿por qué no vamos más allá? Ya que en mis videos están esas respuestas. Sí. Entonces yo digo, las personas quieren tener la información, pero es como si quisieran que se la inyectaran, como que no quisieran vivir ese proceso. Pero eso es general, a mí me pasa mucho también con el tema de deudas, me escribe gente, porque yo tengo el número 1 de las líneas en TikTok, entonces la termino tocar y lo manda al WhatsApp. Alejandro, ¿cómo está? Me pasa esto, esto y esto y esto. Parce, te voy a dejar un video donde explico eso. No, y usted no me puede explicar por acá. O sea, la gente no quiere aprender, la gente quiere, y bueno, eso también es bueno porque de eso se nutre la empresa que tenemos nosotros. Ahorita que decías el tema de las cajitas, de las preguntas, yo aquí tengo, por ejemplo, una, ahorita te la voy a hacer con el tema de las personas en el exterior, pero por ejemplo hay una estadística del tema de que hoy en día son muchas más las personas en Colombia que pagan arriendo que las que tienen casa propia. ¿Por qué se está dando esa tendencia? O sea, porque mira que el lenguaje de nosotros siempre es el que no tiene casa, que hay que tener casa, que la casa, pero estamos viendo que lo que la gente quiere es pagar arriendo. ¿Por qué está pasando eso? Pero no es que la gente quiera pagar arriendo. Ayer hice un artículo de eso y precisamente mandé la data de mi programa educativo Construyéndose con Vivienda Propia. Tiene 1.890 estudiantes y el 17.1% son personas que están entre los 20 a los 30 años. No debería de estar según la data. Y los estudiantes que más tenemos, que son el 21.1, son las personas que están entre los 35 a los 41, que es como lógico. Sí. Pero lo que yo veo, porque yo veo las entrevistas, veo las datas que descargan y dicen que los colombianos no quieren, pero cuando vos ves esas entrevistas dicen, es que es imposible, es que no sé por dónde empezar, es que yo no tengo dinero. Y nada de eso, es que uno no lo tiene que tener eso para comprar vivienda. Pero si usted no me dice, yo no sé, soluciónelo. Si usted me dice, es que yo no tengo ni idea ni siquiera por dónde se empieza, soluciónelo. Entonces las personas ven que ese sueño es muy grande lo ven muy y prefieren grande. Quedarse en lo lógico. Entonces yo le digo, vos me estás diciendo que es que de verdad quieres pagar arriendo toda la vida, ¿cierto? Bacano. O sea, vos no querés ser la persona que recibe esa renta. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No, espere, barájelo despacio. Eso no es lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo estoy escuchando. Sí. ¿Por qué no tomas acción y aprendes a comprar vivienda y quitas ese gasto, que es el gasto más grande que tienen los hogares mensuales, en vez de seguirte excusando detrás de quién? Entonces me dice, es que todo el mundo dice, ¿quién? Mi tío, ¿cuántas propiedades tiene? Ninguna. Entonces esa persona no es. Entonces muchas veces las personas se escudan en, ¿cómo se llama eso? Las excusas. Y les da excusitis y es una excusitis social. Yo me encuentro gente en la calle y me dice, es que como ya no hay subsidios, ¿quién va a comprar? Y yo le digo, ¿y usted cuánto gana? Y me dicen 6 millones, usted no tenía subsidios. Sí. Ahora, ¿qué excusas me va a dar? Entonces es como la desinformación pegada a la desinformación y la pereza de, es que esto es suave. Pero luego llegamos a los 80 años como una sociedad que, pero es que vea, todavía pagando arriendo. ¿Y de quién fue la culpa? O sea, es como que no es que la gente no lo quiera hacer, la gente sí lo quiere hacer. Lo que pasa es que lo ve muy difícil, lo ve muy aislado. No y pues lógicamente todo lo que pasa socialmente nos ayuda a reforzar esa creencia. Pero estoy hablando de todo lo que pasa en versión de las noticias. Sí, que no necesariamente refleja la realidad. No necesariamente refleja la realidad. Con toda esta cancha, Mabel, que vos tenés, vos hoy en día dirías, comprar vivienda es fácil. Pues no estoy diciendo fácil del término de facilismo, sino no es tan complejo como creemos. Comprar vivienda es fácil. Sí. Lo que pasa es que tenemos que comprender cómo hacerlo. Por ejemplo, un joven
Cuando vos salís de la universidad, vos no ganas tanto, estás en el rango de 0 a 4 salarios mínimos. Eso quiere decir que ya tenés subsidios. ¿Por qué solamente ganas eso? 42 millones de pesos. ¿Quién los tiene? ¿Por qué no los coges? Es que yo no quiero una vivienda nueva. Luego la vende y te compras una usada. Entonces, aquí ya tienes por derecho 42 millones de pesos, pero también hay subsidios de la alcaldía y también hay subsidios de la gobernación. Simplemente por la edad que tienes, porque estás comprando tu primera vivienda, porque estás en este rango de ingresos. Es decir, hay muchas condiciones que se confluyen en las personas para que tengan facilidad para comprar vivienda. Yo una vez le escuché a un asesor de una caja de compensación que él me dijo, estábamos con él, me dijo, Alejo, la mayoría de los subsidios se pierden. ¿Eso es verdad? En Antioquia no, en Cundinamarca tampoco, pero yo creo que en muchas ocasiones quizás llegó a pasar así. ¿Por qué en Antioquia no? Porque los subsidios dependen de un marranito y el marranito lo llenamos todos los empleados que estamos afiliados a las cajas. Evidentemente en Antioquia hay muchos empresarios que no están afiliados a las cajas. Primero, no somos los que tienen las empresas más grandes de Colombia y pues no somos el departamento ni la ciudad más grande. Es decir, el marrano no es tan grueso. Sí. En Cundinamarca, que es donde están las grandes empresas, donde hay muchos empleados, el marrano tiene demasiada plata. Tanto así que hay subsidio para que tú compres y pagues la cuota inicial y hay subsidio para que tú pagues el arriendo. Es que belleza. Es que yo digo, en Bogotá, el que no compre vivienda es porque está huevoneando. No quiere. Puntual no hay quiere. demasiado. Y ayer, por ejemplo, conté un subsidio que entregan para pagar la cuota del crédito. No hay ese subsidio desde el gobierno nacional, pero mira que las alcaldías sí lo tienen. Pues algunas, en este caso puntualmente, Bogotá. Entonces hay un montón de oportunidades, hay un montón de gremios trabajando para que las personas compren. Pero si las personas dicen eso es muy difícil y no me argumentan por qué, pues no es difícil. O sea, lo que pasa es que lo vemos aislados porque sí es lo más costoso que compramos en la vida. Evidentemente, una propiedad es lo más costoso que en el mundo puede comprar una persona. Entonces, yo les digo, ¿en qué parte quieren estar? En la es muy difícil o voy a intentarlo y voy a comprender cómo hacerlo. Pero es que es como todo. Yo le echo un cuento, pues, para soltarle ahorita la primera pregunta que tengo acá. Yo tuve una quiebra financiera. Alguien me decía, no diga eso, que no es verdad. Tuve una quiebra financiera por torombolo, porque manejé el dinero muy mal. Cuando yo cumplí 29, a ver, ¿cómo fue la vuelta? Yo me quebré a los 26. Esa fue la quiebra que yo tuve. Perdí 800 millones de pesos con una finca cafetera. Yo me demoré 10 años pagando esa deuda. O sea que a los 38 yo estaba ya como saliendo de todas esas deudas. Y por esa época, yo ya a los 38 años dije, parce, tengo que volver a arrancar, porque yo soy de esa teoría, o sea, yo no me quedo en el suelo, nunca volvemos a parar. Yo ahí empecé a seguir a un man que le empecé a escuchar mucho en esa época, que se llama Carlos Davis. Yo estoy con él esta semana. Ah, sí, un Carlos señor. Davis. Espectacular. Me encanta, él escuchaba los podcasts, todo. Entonces yo le empecé a escuchar y decía, ay, para este cucho tan veterano y todo lo que está haciendo. Y yo aquí es que para volver a arrancar. Y curiosamente, por esa época conocí al Pingo, a Camilo, en mi Club del Dinero. Y nos hicimos re parceros, él de Cali. Entonces yo dije, no, vení, yo me voy a meter en este cuento. Empecé a leer, escucharlo, tal, le preguntaba, y me fui a hacer scouting y busqué como 7 apartamentos bis sobre planos. Entonces, claro, ¿qué hay que hacer? Entonces yo hice la tarea de Google. Con Fenalco, cotizar sobre el 2%, tales subsidios aplican. O sea, yo hice el muñeco y me metí en un apartamento. Ese apartamento en Caldas. Me gustaron ciertas cosas, vi que era bacano, vi que era bueno, me metí y pagué normal, mi inicial, todo eso. Ahí es donde yo entiendo. Uno sí tiene plata para otras cosas que si la reorganiza la puede destinar para. Pagué. Y es algo temporal. Porque Sí. la gente cree que es que esa redestinación es siempre que uno tiene que ser un mártir. No. Es algo temporal. Voy a comprar mi vivienda, voy a destinar esos recursos no para tomar tinto ni para joder los fines de semana, sino para eso. Sobre todo que yo pienso que las personas, Mabel, no deberían ver el tema como estoy pagando algo, sino que estoy trasladando un recurso del flujo de caja al patrimonio. Porque finalmente no es que esa plata la pagué y chao, me fui Y no se pasible. va al gasto, sino a la inversión. Eso vuelve a quedar en el patrimonio. O sea, todo eso que usted está poniendo allá, lo pone el patrimonio. Yo me muevo mucho en el sector rural y yo tengo una ecuación que se le enseño mucho a la gente. Le va, por cada 1.000 pesos que usted le meta a un lote, súmele 2.000. Entonces yo compro una mata que me valió 5.000, ese lote se valorizó 10.000. Esa es mi regla. Entonces, bueno. Entonces resulta pues que yo me meto en ese proyecto, lo saco y el proyecto se alarga, pasa pandemia, todo el cuento y el proyecto se toteó. Nunca arrancó. Yo pasaba por allá y miraba y ni una pala de tierra. Yo dije, qué huevo, nada. Bueno, en fin, el hecho es que este es el momento en que ni siquiera me han devuelto la plata. Ese tema se fritó.
Pero en el proceso en el que pasó todo eso, que han sido 4 o 5 años, digamos que yo ya perdí cualquier posibilidad de subsidio porque aprendí tanto en el proceso que lo empecé a hacer de otras maneras. Entonces aquí viene, te cuento como toda esa antesala, porque aquí hay varias preguntas interesantes. Hay una pregunta aquí que me gusta mucho y dice, ¿es mejor invertir en un apartamento sobre planos caro o invertir en 2 o 3 más baratos o de interés social? O sea, no depende de eso. Aquí voy a empezar yo también con la premisa más importante que todas las personas tienen que tener clara. El señor es un docente de inversiones y las inversiones tienen diferentes matices o diferentes nombres y pues no es que uno solamente invierta en una, sino que debería de invertir en todas. Okay. Y la propiedad raíz es un vehículo de inversión, pero también es algo que soluciona una necesidad primaria. Si yo voy a comprar para vivir, yo no tengo que irme a revisar números, potenciales de valorización, sino algo más aspiracional, que quede cerca del colegio de mi hijo, que vea para las Tres Cruces, que tenga un balcón donde pueda comer frijoles, algo totalmente aspiracional, porque yo estoy comprando para satisfacer una necesidad básica primaria, que es mi habitación. En ese orden de ideas, no sería una inversión, es una propiedad raíz, pero no la estoy comprando con la intención de que haga más dinero, sino de solucionar algo como lo soluciona el cepillo de dientes, el Colgate, el papel higiénico. Un tema patrimonial. Necesidad básica primaria, tema patrimonial. Okay. Yo ahí no tengo que hacer nada con los números. Ojo pues, pero también la propiedad raíz se utiliza como vehículo de inversión. Es decir, yo ya compré mi casa, pero a mí en todas estas posibilidades de inversión que son los ETF, en las Bitcoin, la bolsa, todo lo que existe, quiero invertir en este vehículo de inversión que son los bienes raíces. Entonces, si yo activo este vehículo de inversión, la pregunta correcta no es compren vivienda de interés social o compren viviendas de grandes valores. Pues yo nunca recomiendo a las personas que para inversión metan la plata en un solo inmueble, ya que pues eso lo que hace es que el riesgo está totalmente puesto en un inmueble y si llega a pasar algo en la zona, en la carretera, en la clínica que queda al frente, pues me va a afectar totalmente mi patrimonio y pues precisamente si hablamos de inversión o del flujo que me puede dar mensual para hacer interés compuesto para lo que quiera, pues efectivamente se va a ver afectado si no tiene renta, sí. Tanto la valorización como la renta. Ojo, este vehículo de inversión que es bienes raíces tiene 2 vectores, uno valorización y el otro que es el flujo mensual, discúlpame, que es la renta. Eso es súper importante. Sí. Porque la gente y ahora vamos para responder eso que él me está diciendo. La gente cree que el rendimiento de una inversión inmobiliaria es exclusivamente el flujo de caja de la renta. Precisamente eso es lo que no es. O sea, eso es lo que ve uno empezando en los pinitos de inversión. Sí. Pero en realidad un gran inversionista, eso no es lo que tiene el valor. Lo que tiene el valor o un inmueble es de alto valor para un inversionista en bienes raíces, es por el potencial de valorización. Entonces, teniendo claro que esto es un vehículo de inversión, igual que los ETFs y todos, hagamos de cuenta que es una torta, bienes raíces, los grandes inversionistas dicen que uno debería tener entre el 20 y el 30. No dicen que únicamente bienes raíces. Ojo, yo soy la docente de bienes raíces, a mí me corresponde eso. Entonces, cuando yo voy a comprar, no me fijo, ¿es vivienda de interés social o no bis? No, yo me fijo es en la ubicación y esa ubicación va a dar una valorización. Y esa valorización pues también me va a dar un flujo mensual que son unas rentas. Dependiendo de la ubicación se va a convertir en un paraíso para mí como inversionista o se va a convertir en un calvario. Entonces siempre antes de empezar este proceso de invertir en propiedad raíz tengo que hacer un proceso de toma de decisiones. Okay. Una de las cosas reinas no es si es vivienda de interés social, vivienda no es. Yo personalmente hoy en el 2025 les recomiendo para inversión no invertir en un inmueble de más de 250 millones. Pero ¿qué pasa? Ese inmueble tiene que tener unas condiciones, que son unos retornos que lleguen, o sea, la gente se va a asombrar, pero en renta tradicional se puede llegar a lograr en un promedio del 0.9, 0.8 mensual. Una valorización, lógicamente, que supere el IPC. Sí. Y todo eso se puede lograr haciendo un excelente estudio de mercado. Antes de comprar, tienen que explorar muy bien la zona, por dónde va a estallar, si está cerca vías de acceso, a clínicas, a centros comerciales, a centros educativos. Todos esos desarrollos futuros o presentes que ya existen, pues lo que le van a dar es valorización al inmueble y por ende la gente va a pagar mejores rentas. Entonces la pregunta no es si es vivienda de interés social o no, eso no importa, porque hay viviendas de interés social muy bien ubicadas. Entonces la pregunta es, ¿en qué me fijo? Te debes de fijar si es para inversión en ubicación, porque la ubicación te va a garantizar valorización y retorno mensual. Entonces el primer tema es este, vamos a dejarlo en la mesa. Si yo estoy buscando para vivir, o sea, patrimonial, yo no me pongo a fijar ni en rendimiento, nada, porque es que el rendimiento es que es el lugar que yo quiero para vivir, punto.
Es una necesidad básica primaria. Usted a mí no me venga con cuentos. Usted tiene que vivir en algo y usted de tanto trabajar tiene que tener algo. Sí. Pues es que es como incluso como pagarse a uno mismo. Sí, sí. Pero después de yo solucionar mi necesidad básica primaria, quiero invertir. Okay. Existe una torta. La propiedad raíz es un vehículo de inversión que tenemos que activar para que se convierta en esto. Porque toda la propiedad raíz no es inversión. Okay. O sea, eso, por ejemplo, la gente es como, ay, pero es que a mi tío le pasó, es que esa propiedad no era para invertir. Eso ni siquiera da los números que se esperan. Sí. O hay inmuebles que se pueden poner o se pueden convertir en buenas inversiones si se logra quebrar el precio, o sea, de una manera muy fuerte, digamos Sí. el 50% del valor comercial del inmueble. Ahí los números empiezan a ser muy positivos para mí. ¿Por qué? Porque entré por debajo del mercado. Me empieza a dar un 1.8, un 1.6. ¿Por qué? Pues porque entré por menos de. Sí. Pero a pesar de que este inmueble no era para invertir, si yo entro por debajo del precio, pues sí es para invertir, Okay. porque eso no va a verse afectada ni mi valorización, ni mucho menos mi retorno. Ahí también juega un rol muy importante la visión del inversionista. Es decir, hay personas que como inversionistas puede que vean algo donde otros no ven. Te voy a poner un ejemplo. Yo compré un lote en San Félix. Cuando yo fui a ver el lote fui con mi cuñado. Y mi cuñado es de los que tiene los tenis blancos y los limpia cada 5 minutos para que no se le ensucien de nada. O sea, es así, el carro lo lava a diario, es meticuloso. Entonces nos paramos aquí en la parte del lote y el lote era el botadero de escombros del resto de la parcelación. Entonces te podrás imaginar que no era un lecho de virtudes el lote. Lo compré en 180 millones de pesos. Yo creo que yo te había contado esa historia. Sí. Y ese lote hoy en día no lo vendo por menos de 350 millones de pesos. ¿Por qué? Porque toda la línea de lotes que hay al lado y abajo ya están por encima de ese valor. Entonces también tiene que ver mucho con esa capacidad de qué veo uno y qué ven las demás personas. Y ese fenómeno, no sé si estés de acuerdo, Mabel, conmigo, yo lo vi en Ciudad del Río. Ciudad del Río tiene ese location de que eso empezó, era una fábrica abandonada. Y vaquitas afuera de la fábrica. Sí, parce, y hoy es una cosa loca. Yo creo que el metro cuadrado más caro de Medellín. Está en los rangos de los metros cuadrados más caros de Medellín. Y tiene sus clínicas, tiene hotel, o sea, le han puesto un crepes, tiene un crepes en toda la mitad. Y el otro fenómeno es el retiro. El retiro hace 20 años pagaban casa en 150, 180 millones de pesos. A uno le muestran un apartamento de 40, 50 metros cuadrados por unos de 600. Entonces son fenómenos demasiado tesos. Y aquí viene otra pregunta. ¿Qué sectores, ponen ejemplo el oriente antioqueño, creo que a ti y a mí nos ha tocado ver toda la curva de crecimiento de esa zona, tienen una mejor proyección a futuro en términos de valorización? Si en este momento, porque yo te he visto también mucho en Bogotá por allá promocionando, si vos en este momento le tuvieras que decir a alguien cercano una recomendación de inversión, ¿qué sectores le dirías que pusiera cuidado? Puede ser cualquier lugar del mundo. Bogotá tiene, yo solamente sé de Colombia y pues faltaría la verdad y desubicaría a las personas. Bogotá tiene una particularidad rarísima en este momento y es su POT. Su POT está en una renovación urbana increíble. Entonces, donde era Chapinero, donde es estrato 5, donde es estrato 4, están tumbando casas y están haciendo edificios donde puedes comprar inmuebles de 200 millones de pesos, que se rentan en 1.800.000, 1.900.000 simplemente por ser esa la zona. Entonces, Bogotá tiene un potencial enorme y el que aprovechó, aprovechó. Porque es que Bogotá no se va a extender más. Lo que es, pero aquí ¿qué gana? La ubicación. La ubicación en la propiedad raíz es la reina por encima de lo que sea. Si tiene un Transmilenio al frente, si tiene una clínica diagonal y tiene un colegio y una universidad de cerca, ahí es donde debes de invertir. ¿Qué pasa? Que este plan de renovación tiene que parar en algún momento. Sí. Ahí ya, para afuera, se van para afuera. Entonces, Bogotá es una ciudad que para invertir en este momento, por el POT que tiene, es excelente. Yo digo, esta señora, pues para mí lo hizo demasiado bien, el legado que dejó, al menos para los inversionistas, porque mucha gente en este momento en Bogotá puede sentarse a recoger dinero. Y Medellín, indudablemente. ¿Por qué? Porque no solamente por lo que te acabo de decir, sino también porque es donde están los mejores salarios, es donde están los mejores perfiles financieros. Es decir, los mismos ladrillos que yo compro para construir, de pronto, no quiero herir susceptibilidades, pero los mismos ladrillos que compro para construir en el Amazonas me valen igualito para construir en Medellín. Son los mismos ladrillos. Pero la rentabilidad mensual y la valorización que me va a dar esos ladrillos en Medellín es muy diferente que en Amazonas. Okay. Entonces muchas veces mis colombianos en el exterior me dicen, es que yo compro en el Amazonas porque yo soy de allá. Yo, eso no es una inversión. Te gastaste 300 millones de pesos y te está dejando 800.
esos mismos ladrillos, ese mismo recurso lo puedes poner en Medellín y te va a dar una valorización asombrosa y una renta asombrosa. Para mí las dos ciudades más ganadoras para invertir son Medellín y Bogotá actualmente. Creo mucho en el desarrollo que está teniendo Barranquilla. ¿Por qué? Porque hay perfiles muy buenos. Donde hayan perfiles muy buenos, muy bien remunerados, pues pagan muy buenas rentas y para nosotros los inversionistas se convierten en muy buenas plazas. ¿Por qué los otros no me gustan, los municipios o las ciudades que no están tan desarrolladas? Porque las rentas son mucho más económicas. Eso quiere decir que para nosotros como inversionistas no son tan ganadoras. Pero podrían tener algunas ciudades otro vector de ganancia que aunque no se pueda percibir la renta mensual aún tan buena, la valorización sí es muy exponencial. Okay. Hay otras ciudades de Colombia que están en ese proceso de desarrollo donde vos volteas a mirar y vos, ay, fue perra, pero ganó demasiada valorización. Un vector y el otro no. Sí. Pero sigue siendo una inversión en propiedad raíz porque, como tú dices, los inversionistas hay de diferentes tipos. Hay unos que esperan en el tiempo y son muy pacientes y la valorización es como el legado que quieren dejar, y hay otros como yo que a mí me gusta de una valorización y renta, porque hay inmuebles que reaccionan a las dos cosas al tiempo. Sí, claro. Sí, total. ¿Sabes dónde veo yo mucho de fenómeno? En el eje cafetero. El eje cafetero tiene lugares, Pereira, por ejemplo, está creciendo mucho. Están haciendo urbanizaciones enormes. Y ahí viene otra de las preguntas. Pero las rentas siguen siendo bajitas. Si yo voy a vivir regaladas. En el cafetero, entonces por eso es que yo como inversionista no recomiendo invertir ahí. Ajá. Aspiracionalmente. Sí, total. No, por eso lo que decías ahorita es el que tiene la capacidad de aguantar. Por ejemplo, el Oriente Antioqueño. Miremos el Oriente Antioqueño, que lo conocemos de alguna forma. Empezaron aquellos. El Oriente Antioqueño hace 20 años, 25 años, que a veces la gente, y muchos desconocemos esa realidad. Granada, por ejemplo, sufrió mucha violencia, el Peñol. Hoy ven Guatapé, la gente, Guatapé no podía, San Rafael, San Luis, San Carlos. La gente no sabe qué era Guatapé antes. Ya no se podía arrimar. Entonces eran potreros que no valían un centavo. Pero poco a poco se ha ido expandiendo en muchos aspectos, y hoy en día, por ejemplo, yo estoy muy invertido en la zona de San Vicente y esa Concepción, y empieza uno a ver, es que eso se nota inmediatamente, porque lotes que antes valían 100 millones de pesos ya valen 200, y ya valen 250, y ya empiezas a ver construcciones de 1.500 millones de pesos en esos lotes, y uno dice, entonces empieza a crecer. Yo no conozco Granada, está moviendo duro. Sí, pues o sea, la misma gente del pueblo, no son inversores de afuera, pero como que la pandemia movió algo dentro de las personas. Los que trabajan virtuales, pues evidentemente movió algo, pero pues la gente de mi pueblo normalmente son negociantes, y lo que hizo fue como llevar ese dinero al pueblo y también llevar progreso. Buenísimo. Porque eso activa todo. Y hay unas fincas que yo digo, ay Dios mío. No, es brutal. O sea, eran unos, o sea, es que en mi pueblo no me podían dar porque todo eran minas quebrapatas, pues era un lugar muy inseguro. En ese momento sí hay fincas. Y que Granada tiene una cosa muy linda que sí la conozco, que tiene clima caliente y clima frío, o sea, porque empieza aquí arriba y termina por allá abajo, o sea, es hermoso. Santuario, por ejemplo, el pueblo de Santuario uno va y son edificios. O sea, sí, el desarrollo que ha tenido Santuario. Entonces uno da la pela a todos puede uno seguirle como el pulso hacia dónde se va moviendo ese tema. Entonces, por ejemplo, el eje cafetero, con el túnel de la línea y todo eso que decías de las vías, por ejemplo, esta vía ahorita que sale por Caldas, una de las razones por las que yo invertí en Caldas era pensando mucho en esta vía que conectaba Pacífico, que mira que se está moviendo mucho. En fin, aquí hay otra pregunta bacana, y volvemos a los temas de proyectos de interés social. ¿Qué implicaciones tiene invertir en este tipo de proyectos? O sea, ¿cuándo sería una buena inversión este tipo de proyectos? Y ahorita dijiste una cosa muy importante. Si usted se gana 6 salarios mínimos, parce, pues usted tiene un ticket para otro tipo de proyectos. Aunque 4 salarios mínimos mensuales legal vigentes, hoy es 5.984.000. Entra dentro del... Queda dentro. Ya, es que 4 salarios mínimos son casi 6 millones de pesos. Pero te saca de los subsidios. Todavía estás incluido, imagínate. Bueno, o sea, con un salario más vuela. Pero, por ejemplo, una persona que se gane 15 millones de pesos mensuales, ¿podría estar pensando en proyectos BIS o podría irse hacia otro tipo de proyectos? ¿O sigue siendo buen negocio? Lo que pasa, que lo quiere comprar por inversión, listo, sí. Compras por inversión. ¿Qué tienes que hacer? Activar un proceso de toma de decisiones. Yo le voy a explicar súper básico. Pero venga, yo le digo, le voy a tirar la pregunta así bien salvaje y usted le pega un batazo a la pregunta. Digamos que yo tengo 2.500 millones de pesos líquidos en un CDT, me lo entregan en julio, le pago una asesoría a Mabel y le voy a decir, Mabel, vea, solamente quiero saber, mi amor, 2 cosas. O me voy con una propiedad, me están vendiendo un lote en Santa Fe de Antioquia, una propiedad, la compro para un hotel boutique de mierda allá, o me compro 10 apartamentos BIS.
Lo que pasa es que la clasificación de vivienda de interés social solamente es un nombre, porque hay viviendas de interés social que los constructores las tienen que hacer, porque para que le den una licencia en un estrato 4 lo tienen que hacer para que le den esa licencia. Okay. Entonces, esa vivienda de interés social que está en un estrato 4 rodeada de puro estrato 4 es una elegancia de inversión. Okay. Pero una vivienda de interés social que está en un terreno donde se hacen 1000 viviendas de interés social, pues si hay mucho aguacate aquí, posiblemente el aguacate sea barato y siga siendo barato en el sector, ley oferta-demanda. Entonces, aquí yo no invertiría. Me está diciendo que busque un BIS en un No sector... tiene que ser vivienda de interés social, o sea, eso simplemente es una clasificación. Okay. O sea, porque, por ejemplo, yo me compré una vivienda que valió 188 millones de pesos en Bogotá, en la 93,17, me lo entregaron hace 2 meses, tiene acabados full y acabados de lujo, y usted dice, ¿pero cómo? Tiene 17 metros cuadrados y no es vivienda de interés social. Es decir, lo que quiero llegar al punto es que la vivienda de interés social no es más que una clasificación. Okay. Yo no me baso en si es vivienda de interés social o no, es la ubicación. La última que me compré aquí en Medellín, Calasanz. Calasanz es estrato 4 y lo que hay alrededor es vivienda de estrato 4. La que venden al frente valió, cuando yo la estaba comprando, 470 millones. Yo la compré en 174. Yo no la compré porque fuera vivienda de interés social, yo la compré por la zona. Por la ubicación. Ese fenómeno lo vi también en la Loma del Indio. También. Y están lanzando en este momento uno. Y es lo mismo, es una BIS, clasificación Posiblemente ellos estén pidiendo una licencia y para que le den la licencia dice, ustedes tienen que entregarme algo social, entreguen una vivienda de interés social. Entonces ellos no es que la construyan por gusto, ellos la construyen porque para ese permiso, para esa licencia, tienen que dar como una cuota social. Venga, metámosle un mordisco a un tema aburridor. Pero sí me comprende, Sí, o sea, no sí. es que sea vivienda de interés social, es la zona. Si usted me dice que va a ir a comprar una vivienda de interés social en la Unión Antioquia, en la montaña, por allá arriba, para inversión, yo digo, pero Tiene sentido. no tiene sentido. Y no es porque no sea o sea vivienda de interés social, es por la ubicación. Y no es que esa ubicación esté fea, yo viviría feliz allá, sería la mujer más feliz del mundo. Pero si voy a hacer plata, no es el lugar para hacer plata, porque las rentas allá van a ser muy bajitas y la valorización pues súper conservadora. O sea que desestigmaticemos la vivienda BIS, Sí. llevémoslo a un tema de inversiones, location nuevamente. Sí. O sea, no depende de ese nombre, depende de la ubicación. Ahora, un tema maluco. Ahorita con lo que está pasando con el gobierno, que están... A mí no me gusta hablar mal de este gobierno porque es que para mí todos son malos. Entonces yo como que basarme en lo que un gobierno diga, no. Pero sí han habido unas decisiones fatales. ¿Qué impacto ha tenido esas decisiones como los subsidios para los inversionistas o para las personas que están buscando patrimonialmente su primer vivienda? Bueno, empecemos aclarando de qué subsidio estás hablando. Estás hablando de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya nació en el 2012 con un gobierno y digamos que desde 2012 hasta antes que se montara el gobierno actual que es el de Petro, funcionaba bien. Petro tomó, digamos, el ministerio y cambió todas las condiciones internas, pero le dejó el mismo berraco nombre. La gente juraba que era lo mismo, no es lo mismo, y cuando él hizo este cambio, pues sabemos que es un gobierno social y él lo que intencionó el subsidio era como para que pudieran acceder las personas que tenían SISBEN muy bajito, digamos como condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Agachó los requisitos. Y si tenían estas condiciones, pues se los daba, y si no, no. Okay. Es decir, que desde que él se montó, sacó un montón de gente de ese subsidio. Antes no era así, antes dependía solo de los ingresos. Okay. Ahora dijo, no, entre más vulnerabilidad tenga, yo te lo doy. Y si no tienes vulnerabilidad, pues no te lo doy. Entonces todo empezó cuando él se montó. ¿Por qué? Porque él quería desde algo social hacer algo bueno, pero quizás no hizo algo bueno porque posiblemente el desplazado que tenga una condición de discapacidad no tenga ingresos y sí puede acceder a Mi Casa Ya, pero no al crédito, entonces no tiene propiedad. Okay. Entonces, eso empezó desde que él se montó. Luego, pues digo yo que en una acción populista entregó demasiados subsidios ese año. ¿Qué hizo? Pues hizo en déficit el año siguiente, es decir, se gastó los del año siguiente. Okay. Es decir, este año, que es el 2025, llegamos sin subsidios. ¿Qué impacto tuvo? A las personas que eran muy vulnerables, que accedían a Mi Casa Ya, que hicieron en su acuerdo de pago y pusieron Mi Casa Ya, pues los afectó un montón. Estoy hablando de ciudades como Ibagué, Bucaramanga, Cali. Posiblemente Bogotá y Medellín no, porque a nosotros ya nos había excluido. Es más, si tú estabas comprando una zona rural, te daban más puntos, te daban Mi Casa Ya con más facilidad. Si era una zona urbana, no. Entonces quizás Medellín y Bogotá no fue tan afectado. No tanto impacto. Ciudades principales, pero las ciudades que son más alejadas sí sufrieron un montón. Okay. Sí sufrieron un montón, las personas sufrieron, las constructoras siguen sufriendo, porque evidentemente si nos quitan eso que va a estimular la economía y que va a democratizar el acceso a la vivienda,
pues efectivamente sufren. ¿Qué pasa? Que no quiere decir que no puedan acceder. ¿Que puede ser más retador? Sí. ¿Que les toque estudiar más? Sí. Porque el subsidio de caja lo tenemos. Pero hay unos subsidios de alcaldía y de gobernación que muchas veces no se piden. Entonces, bueno, ya no hay mi casa allá, pero hay alcaldía y gobernación. ¿Cómo hago para? Sí. Porque hay veces llegan como estas dificultades y las personas desde el desconocimiento, y yo lo comprendo, pues uno todo desubicado, uno desiste. Pero ven, es que habían esos otros 2 subsidios que te ayudaban a llegar a ese cierre. Pero para responderte, lógicamente sí afecta a una parte de la población, pero hay otros que no están afectados y que se pegan a esa excusa que por eso no compra. Y yo les digo, pero ustedes no tenían ni siquiera acceso a eso. Ah, ¿qué excusa me vas a inventar ahora? Total. O sea, yo siempre digo, el único afectado es usted es el que decide. Yo todos los días salgo a hablar de esto y no a convencer, yo no puedo convencer el que está convencido de que no quiere, pero hay mucha gente que tiene el deseo de comprar, a ellos son los que les hablo, a los que creen que comprar vivienda puede ser posible o que quieren cambiar su vida con una propiedad raíz. Y no es que esto los haga rico, esto es más allá de la riqueza, esto es tranquilidad, esto es seguridad, esto es certeza, esto es como tú has logrado algo en la vida, sigue haciéndolo. O sea, más que hablando de dinero. Pero es que el sector inmobiliario a lo largo de los últimos, no sé, 20 años, ¿qué variación ha tenido en la valorización? Muy poquito, o sea, normalmente se ha mantenido pues positivo siempre, porque no hemos tenido una valorización negativa. Pues no en general, pero hay inmuebles que tienen valorización negativa por el deterioro mismo del inmueble y porque evidentemente las personas no le hacen nada, entonces tienen una son condiciones negativa. puntuales, pero en general hemos estado siempre en porcentajes sobre por encima, el IPC. Muy promediados al IPC, por encimita o muy amarradito al IPC. Porque, y depende de la zona y del desarrollo de la zona. Nosotros compramos un apartamento, cuando digo nosotros es el grupo de inversión que yo tengo, una mesa de dinero. Compramos un apartamento en Panamá, $250,000. Y ya nos mandaron lista de precios, lo que queda en inventario y están en $285,000. Estamos hablando del 10%, más de un 10%, o sea, está buenísimo. Entonces, sí es una forma de uno poderle seguir midiendo como el pulso. Esta me la hicieron ahorita y te la voy a hacer de una vez porque es el tema de las personas que están en el exterior, que sé que lo tenés muy, muy cerquita. ¿Qué debe tener en cuenta una persona si quiere invertir en un proyecto pero está en el exterior? Una persona que ahorita escuchaba el tema de las remesas y me tiene impresionado el tema. Las remesas le están poniendo más billete a Colombia que el café. O sea, es más el dinero que le entra a Colombia por remesas que por exportación de café. Y el porcentaje que se invierte en bienes raíces no es tan grande como quisiéramos, pero pues la intención desde la palabra, la comunicación es en realidad que se vaya un porcentaje más grande precisamente a la inversión en bienes raíces. ¿Qué debe tener en cuenta una persona? Un colombiano en el exterior, lo primero que tiene que tener presente es que si va a invertir, tiene que hacer ese proceso de toma de decisiones de manera inteligente. Lo primero es revisar el potencial de la inversión, no son los metros cuadrados. Imaginen que yo recibo colombianos en el exterior que me dicen, yo ya vi una finca en Aranjuez, 3 pisos, hermosa, 120 metros cuadrados. Y yo, sí, ¿y cuánto renta? Yo no sé. Averíguame cuánto renta. 800 el primer piso y el segundo piso 600, un ejemplo. Listo, ¿y cuánto vale? 350. Yo le hago los números y yo digo, ¿pero por qué por inversión? Y me dicen, ¿por qué no es todos esos metros cuadrados? Okay. Y yo digo, ¿y qué importa? O sea, me estás diciendo que quieres que la plata haga más plata. Eso es inversión. Entonces, coge otra propiedad que tenga el mismo valor, pero en un barrio mejor de Medellín. Ejemplo, Laureles. Y revisa rentas, retornos. Pero tiene menos metros cuadrados. ¿Y eso qué importa? Es que tú no vas a vivir ahí. Tú estás invirtiendo en la misma cantidad de dinero en 3 propiedades. ¿Cuál hace más plata? Entonces, lo primero es como revisar para qué la quiero, para inversión. Entonces, lo primero es revisar el retorno real actual. Por supuesto, la valorización futura, que esté súper, hiper, mega bien ubicada y que tenga un potencial de crecimiento. ¿Cuánto es la cuota de crédito del banco y cuánto es la administración? Es decir, los ingresos y los gastos. Si los ingresos pueden pagar los gastos, para mí es una inversión. Pues, ¿por qué? Porque se supone que yo invierto haciendo crecer mi capital y endosándole la deuda al otro. La valorización es mía, pero papito, usted que no quiere comprar, págueme el crédito. Okay. Hay muchas formas de hacer rendir, por ejemplo, que esta persona le vaya súper bien. Una de esas es optimizar gastos. Yo, por ejemplo, les digo, traten de comprar en edificios muy nuevos que no tengan administración, porque la administración es un gasto para el inversionista, entonces me le está bajando los retornos. Entonces yo trato de que pues, no tengan administración, entonces solamente es el arriendo paga el crédito. No, él no me paga el crédito. Y yo es el primer año.
El primer año no es pecado que no pague el crédito, pero en el segundo y en el tercero debería de ya equilibrarse. Ok. Con dos cosas, con el incremento natural del IPC que va a Sí. incrementar la renta, Sí. porque eso es otra cosa. La gente cuando invierte en propiedad raíz no revisa esas cosas básicas. Mira, es que eso no se paga solo, entonces no compro. Y yo, claro, huevón, no se paga solo el primer año. Sí. El Máximo, segundo, máximo el tercero. segundo. Máximo, sí, pero es retador porque apenas estoy dando el 30, pero con lo que te voy a enseñar se puede pagar el segundo cagado de la risa. Entonces, el primer año no se logra pagar, pero mira que eso es una inversión. Inversión tiene la palabra implícita de tiempo. No me vas a decir que sos un inversionista y la querés que la plata se reviente en 2 meses porque así no es. Entonces, en el segundo año sí se empieza a pagar. ¿Por qué? Pues porque la renta tiene un incremento del IPC y la cuota sigue siendo igual. Ojo. Pero como yo siempre enseño a invertir en propiedad raíz con una deuda sana, yo te digo, gestiona esta deuda que tienes una tasa del 12, bajémosla al 9.8, bajémosla al 10. La cuota baja, la renta sube y ya no es que se pague solo, empieza a generar rentabilidad simplemente por una gestión adecuada o buena de la deuda. ¿Con qué? O sea, Con son una visión de inversión. 3 aspectos. Entonces, la inflación, el ajuste del IPC al arriendo, aumenta el valor, el canon. O sea, ya el agua que la tenía aquí, ya por lo menos la bajo, ya respiro por un ladito. Y lo normal es que empiece a dejar como un retorno, y ese retorno yo siempre les digo, reinviértelo. Como hacer interés compuesto pero en propiedad raíz. Entonces, el primero, el IPC me nivela, entonces va aumentando. Lo segundo es que puedo regestionar el crédito, o sea, una compra de cartera. Una compra de cartera, sí. Listo. O sea, una solicitud de reducción de tasa, cualquier cosa que me baje la cuota. Eso se puede hacer muchas veces con el mismo banco. O sea, yo le pongo el mismo banco, banco HP. Sí, si las condiciones del mercado lo dan, sí, claro. Banco, esto está bajando mucho, hermano. Entonces ellos le van a decir, no, pero es que eso es de los créditos nuevos. Ah, bueno, entonces yo me voy para el otro banco. No, mentiris, yo te puedo hacer mantenimiento de tasa, quédate. Entonces mantienen tasa y mejoran condiciones de cuota. Igual hay muchas cosas detrás de, porque después de 3 años el inmueble se va a pagar solo y te va a dejar una rentabilidad, pero posiblemente vos no estés contenta 20 años. Y yo le digo, no, tranquila, pues como tu cuota ya es mayor, pues incrementémosla, hagamos una buena inteligente capital y bajemos eso a 10 o a 7 años. Es decir, el mismo apartamento se paga solo y acelera la deuda, pero hay que hacer un montón de cosas como inversionista. Entonces lo que le digo a ese colombiano en el exterior es como primero que se ubique qué es lo que quiere, o sea, qué es lo que quiere, comprar para vivir o comprar para invertir. Si es para invertir, debe de hacer un proceso de toma de decisiones. Si él se va a comprar un vaso, no tiene que hacer un proceso de toma de decisiones, pero si se va a comprar una propiedad para invertir, los números tienen que dar. A mí llegan a mis mentorías y me dicen, ay, es que no me da, es que eso era antes. Yo no soy bruja y yo no lo puedo hacer después. Antes tenemos que buscar muy bien la propiedad, debe reventar los números como queremos y ahí sí ir a cerrar negocio. Y siempre tratar de quebrar precios, porque la quebrada de precios hace que el inmueble con menos valor, es decir, entró menos dinero en la inversión, me dé mejores números. Y adicional, pues la valorización también es una nota. Entonces, la propiedad raíz sí funciona, sí, solo si hacemos todo lo que te digo. Muy buena ubicación, gestión de deudas y, por supuesto, saber quebrar números. ¿Qué más tiene que hacer ese colombiano en el exterior? Llevar mínimo 12 meses en su trabajo, tener estatus migratorio definido, no haber sido reportado, no estar reportado allá, no estar sobreendeudado en ninguno de los 2 países. O sea, los papeles que y pagar impuestos. Pagar impuestos. Todo se hace allá. Yo tengo un broker que se dedica a colombianos en el exterior. Precisamente hoy estamos buscando una persona para que hagan más validaciones porque se nos creció el enano. Y las validaciones se hacen allá. Tienen que ser, por ejemplo, bilingües. Tenemos que hablar de eso, que el bilingüismo mío me llega hasta el peaje de Guarne. Va esta pregunta que es bacana. A mí me gustaría saber si una persona que compró sobre planos y ya pagó el 30% de la cuota inicial hace un año, pero por azares de la vida ya no puede acceder a un crédito hipotecario para el 70% restante porque está reportado X. ¿Cuál es la mejor salida para esa situación? Lo primero es... ¿Pasa mucho? Sí, demasiado. Eso le puede haber pasado a todas esas personas que este presidente de pronto empujó a un subsidio y que acceden al subsidio, pero ya después al cierre del negocio no pudieron acceder al 70%. Sí, porque ya no era el 70% ni siquiera. Porque, a ver, cuando sufrimos el incremento de tasas de interés por el coletaje de la pandemia, pues nos hizo perder capacidad de pago. Yo con 2.000 pesos ya no me podía comprar 2 huevos, sino que me podía comprar 1 o medio. Lo mismo pasó con los créditos. Con mis mismos ingresos ya no accedía a lo mismo. Entonces aquí se me bajó la capacidad de pago y aquí no me dieron el subsidio. Cayeron desistidos a una y sin taco. Lo primero es que se tiene que leer el contrato o encargo fiduciario que firmó y leer cuál es la penalización que tiene.
Lo segundo es que normalmente la responsabilidad se la entregan a él. Eso es un derecho compartido. O sea, él tiene también que, si yo te separé un proyecto a ti, pues yo tengo que pagarte el 70 sí o sí. Y si no te lo pago por algo que tú podías manejar, paila, usted me tiene que pagar una indemnización porque es que yo te construí, en todo ese tiempo estaba esperando a que me dieras el 70. Entonces él tiene que leerse como las formas de salir del contrato. O sea que la responsabilidad es de él. Ajá. Si él se quedó sin empleo, que puede pasar, hay contratos que, digamos, protegen esa condición, aunque no son muy benevolentes en esa parte. Si él se dejó reportar, es responsabilidad de él. Él dijo que en las cláusulas que firmaba, que si no le aprobaban, él iba igual a pagar las arras. Lo primero es mirar cuáles son las arras, qué porcentaje tiene de arras. Y digamos, ¿es cuánto? El 10% del valor comercial del inmueble. Hay constructoras que son más laxas y cobran el 10% del 30% que se ha entregado. O hay constructoras que cobran el 10% del 30%, independientemente de lo que se haya entregado. Lo más normal que vas a ver es como cuando compras un usado, el 10% del 100% del valor comercial del inmueble. ¿Qué pasa? Que él también puede acceder a un abogado. Si de verdad lo que a él le pasó fue una calamidad que se puede mostrar, ejemplo, tu accidente, y yo muestro clínicamente que todo se me salió de las manos, un abogado puede entrar a pelear este proceso y hacer que le devuelvan el 100% del dinero, porque ya lo alega de otra forma. Perfecto. O sea, sí hay opciones, pero normalmente cuando entramos a un proyecto tenemos que tratar de ser como la Virgen María, súper juiciosos, hasta que me aprueben y yo escriture y me entregue. ¿Por qué? Porque pues, fue un acuerdo entre partes y es una responsabilidad compartida. Ok. Vení, yo sé que vos te tenés que ir ya en un momentico, te voy a hacer 2 preguntitas más. Pues nos podemos quedar aquí para otras 2 o 3 horas. Hagamos segunda parte. ¿Qué opinas de la cesión de derechos fiduciarios? Es el mejor negocio en el sector financiero, en el sector inmobiliario que conozco. Lo que pasa es que es muy chévere, suena muy bueno, se puede ganar mucho dinero, pero hay que saberlo hacer. O sea, ese es lo que pasa es, si yo compro una propiedad, yo compré en estos días una propiedad en 500 millones y hoy la puedo vender en 630 porque sala de ventas lo está vendiendo en 650. Yo me renuncio al 20%, yo ni siquiera he dado el 30% del valor comercial del inmueble y de entrada estaría ganando 130 millones de pesos. Excelente, Mabel, es una ducha, véndalo. Ni siquiera yo lo he podido vender. ¿Por qué? Porque necesito a alguien que tenga ya esa liquidez del dinero que esté en fiducia y siga esperando 18 meses a la entrega. Entonces, una cesión de derechos normalmente es muy buena hacerla 6 meses antes de la entrega. 6 meses antes de la entrega es cuando ellos la autorizan. Y, por supuesto, bajar un poquito del valor comercial que tienen actualmente, pero pues tienen que saber hacer la cesión. O sea, necesitan saber conseguir la persona para venderle, porque normalmente la gente no sabe conseguir el cliente, entonces tienen que pagar el 3%, los impuestos, llegan a escrituración y pues paila. Pero en la cesión de derecho no hay que escriturar, se gana la valorización, pues la parte de impuestos sí hay que pagarla porque igual es una venta, pero es demasiado bueno porque no tienes que utilizar el 100% del valor del dinero, ni siquiera tienes que utilizar el 20% y simplemente lo único que haces es ofrecer y ganarte 130 millones de pesos por estar es un tema que hay que estudiarlo bien. Hay que saber vender esa cesión de derechos. Mabel, diferencias rápidas entre leasing y hipotecario. Rápidas, que la gente por dicho, que la gente quede picada para que mañana te escriban por Instagram. Yo vi el podcast con Alejo, yo quiero saber más, porque ahí me llegan muchas solicitudes de asesoría de negociación de deudas de personas que están encalambradísimas con el leasing. Sobre todo de un banco en particular, y de ese banco me llegan muchas personas encalambradas con el tema del leasing. Yo quiero saber cuál es, porque yo he visto leasing muy raros en ese banco. En las diferencias abismales de crédito y leasing, y les digo por qué los colombianos toman leasing y por qué crédito. Los colombianos toman leasing porque la cuota inicial que les piden es mucho más pequeña y nosotros tenemos una enfermedad que no sabemos ahorrar, no sabemos entender o comprender que el dinero no solamente es para gastar, sino también para ahorrar. Entonces somos felices cuando nos dicen, compra esta propiedad y solo ponga el 10 que yo lo endeudo en el 90, entonces las personas toman leasing. El leasing financia hasta el 90 o el 80% del valor comercial del inmueble. El crédito, en cambio, pide que tengas el 30%, entonces normalmente el crédito ahí tiene una desventaja en la población civil colombiana, que es que necesitan más ahorro. Entonces, la diferencia más abismal y por la cual las personas más se van por leasing es porque no tienen tanta cuota inicial. La siguiente es que en el leasing el inmueble no es mío, el inmueble es del banco. El banco aparece como un terrateniente, yo aparezco como un locatario. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que si yo pago impuesto al patrimonio, que son las personas que tienen más de 5.500 millones en patrimonio, digamos que tienen un beneficio, pues porque ese inmueble no les aparece a seguir sumando ese impuesto al patrimonio. Entonces, no es mío, aparece a nombre del banco y sí le toca pagar impuestos.
pero digamos que no me incrementa para yo pagar el impuesto al patrimonio. Los intereses que pago de manera mensual en el leasing se debitan de manera anual en el leasing. Entonces, digamos que tiene ciertos beneficios tributarios. En el crédito hipotecario, yo soy dueña del inmueble desde el principio, le pongo una hipoteca que es como un gravamen, algo que evita que yo la mueva sin que yo pague esto, pero soy dueña del inmueble. En ambos debo de pagar impuestos, incluso aquí se hace el locatario. Y el crédito hipotecario tiene algo maravilloso, y yo por eso no me gusta que la gente tome tanto leasing, y es que en el leasing difícilmente puedes vender la cartera. Entonces, a pesar o sobre todo que me financian el 90, dejan que les demos en una tasa del 22. Una cuota que debía de ser de 3 millones de pesos, pagan 4 millones 500. Esto no es inversión, pero no porque el leasing sea malo, sino porque en ese momento las tasas eran muy altas y no era el producto que debían de tomar. El crédito hipotecario me lo desembolsaron al 22. Mucha gente, el año pasado eso no le hace mi hijo, yo al otro mes lo cambio y ya le dejo la cuota de 3. Aquí no se la bajo opción. de 4 millones 500 a 3. Es decir, el crédito te da demasiada movilidad, pero tenías que tener el 30. Aquí se escritura a nombre de él, los intereses que se pagan mensual se evitan de manera anual en la declaración de renta y evidentemente el patrimonio ingresa de una a la declaración de renta. Entonces, para concluir, los colombianos toman el leasing por baja cuota inicial, pero normalmente no investigamos más allá para poder tomar una decisión más acertada. Si yo compro sobre planos, yo no permito que alguien me haga un 2080, es que me da rabia. Porque si le están diciendo, haga planeación financiera, papi, no se endeude tanto, usted, ¿por qué hijo de putas va a ser un 2080? O sea, vos estás acumulando. Lo ven como muy fácil al principio. Y la sala de venta te vende por vender. Y vos, claro, lo ves muy fácil de comprar. Esforzate un poquito más, hace un 30, 70. Y dice, hasta si es cansona. Sí, porque en el momento que llegue, yo no sé cómo van a estar las tasas. Si las tasas están malas, o sea, ya te pringaste. Cuando yo me di cuenta que yo me di cuenta que ese proyecto en Caldas se toteó, pero yo había pagado el 30 y le dije que me permitían hacer un otro sí para abonar, para quedar solo con el 50 con el crédito. Y me di cuenta, pues me dijo, no, espere que les van a mandar un correo. Y claro, el otro día llegó el correo de la toteada. Yo tengo una propiedad en leasing, me atraso en el pago del canon del leasing. Pasan 3, 4 meses atrasados, estoy enredado. Me tocan la puerta, o sea, yo pierdo esa propiedad muy fácil. Eso era lo que yo te iba a decir. Es mucho mejor tener un leasing que un crédito en esas condiciones. Si vos tenés un leasing y sabes que te vas a totear, lo que deberías de hacer es cederle el contrato a alguien de tu familia que tenga buenas condiciones. No tienes que hacer nada. Ve, Alejo quiere comprarme. Le cedo el contrato. Media hora. Se salvó la propiedad. ¿Sabes qué me ha pasado a mí? Que son cosas que uno les da. Yo tengo muchos triunfos en el corazón de personas a las que les he ayudado a negociar deudas. Pero de las que me han dolido y cosas de esas personas que le debían al banco HP, nombre ficticio, pues para hablar de un banco, le debían al banco HR un leasing de una propiedad, pero con el mismo banco tenían tarjeta de crédito y un rotativo o un libre inversión. Se totearon durísimo con el rotativo y el libre inversión, pero con el leasing manteniéndose al día. Les unificaron todo, le metieron toda la misma bolsa con el pagaré del leasing y lo sacaron. Sí, yo sé de qué banco hablas. Ese banco, esa práctica a mí no me parece porque están atando todo. Incluso cuando una persona dice, yo ya quiero levantar este leasing porque quiero que me lo escriture. No, es que tenés que levantar todo esto. Entonces lo meten en bolsa, pero digamos que de los bancos que yo conozco, ese es el único que tiene esa práctica y no me parece correcta. Yo creo que eso no debe ser legal porque son pagarés independientes. Bueno. Pero si el cliente acepta y ellos lo reúnen en ese ecosistema, pues digamos que sí. Entonces en el leasing, yo sé que voy a quedar mal, pero yo sé que mi mejor amigo es el supervisor del sector financiero. Yo le cedo el contrato. Él lo único que tiene que hacer es pasar análisis y la sesión de contrato esa misma tarde queda. Ojo, el crédito hipotecario, consiga quien le compre. Consiga quien le compre. Es súper retador. Entonces la gente me dice, es que en el leasing me asfixié. Pues claro, porque usted no se dio antes de entrar en mora. Si usted se da antes de entrar en mora, pues no pasa nada. Y hablando de lo que si le quitan el inmueble, pues no puntualmente es así. En el leasing, a pesar de que uno es el locatario y dicen que no es el dueño, uno es el que tiene los derechos de ceder y de vender cuando me dé la gana. Y en esa venta yo me gano la valorización, yo me gano todo, es igual un negocio. Lo que pasa es que el leasing es de saberlo manejar. Yo compré mi apartamento donde vivo con leasing. Yo entré sin escriturar porque me cedieron el contrato. La intención es salir sin escriturar. Pues goleé, me gané la valorización, me gané todo, nunca pagué escrituras. Pero normalmente la gente que hace, yo voy a vender,
van y pagan el leasing. Le dicen al banco que le escrituren, gastaron una escrituración. Y luego venden y vuelven y gastan otra escrituración y dicen, es que el leasing es una mierda. No, es que usted no lo sabía manejar. Sí. Entonces, el locatario tiene el derecho de ceder o vender y es el dueño de la valorización. Si tienen que rematar ese inmueble por cualquier cosa, pasa igual. El valor comercial es 420, tú debes 200. 420 es para ti, los 200, pues, en realidad no es que el inmueble es de ellos por simplemente que ellos aparezcan como dueños. Sí. Es que se hace el proceso justo de lo que tú has pagado, lo que has ganado en valorización y lo que el banco debe. Cuando yo hago un paralelo rápido entre lo que yo gasto en intereses y en servicio a la deuda en hipotecario versus leasing, ¿es más alto el del leasing? No, es indiferente. O sea, cuando el leasing entró en Colombia en el 2005, que lo trajo Da Vivienda, el leasing tenía que ser incentivado de alguna forma y lo que hicieron fue que nos decían a los comerciales que tenían mejores tasas y era verdad. Es decir, tenían que hacer que la población lo conociera. Okay. Y ese era el incentivo. Hoy en día, no. Muy similar todo. Sí, es que las tasas no dependen del producto, las tasas dependen del perfil del cliente. Tú eres una elegancia de perfil, yo le consigo tasa. O sea, es que yo como comercial yo no te voy a dejar ir, pero es tu perfil. Ah, no, eso es una chanda de cliente. No, es que el leasing o crédito no vas a tener tasa. Entonces las tasas no dependen del producto, sino del cliente. El cliente es el que viene con la tasa. Por favor, última pregunta y quedamos invitados para una segunda sesión. La hacemos en San Vicente. Usted usted dijo que me iba a invitar. Vamos a Vicente y vamos a Granada. Vamos a una vuelta a Granada, conocemos y nos vamos para San Vicente. Sí, yo soy muy callejera. 5 cosas que debe tener en cuenta una persona que quiera hacer su primera inversión sobre planos. Una persona que diga, listo, no tengo el dinero completo, no tengo, pero me están sobrando 2, 3 millones de pesos mensuales. ¿Qué 5 aspectos? O los que, no 5, los que nos den. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de pensar en ese proyecto? Ahora, digamos, no va a ser patrimonial. Descartemos un tema para vivir, para inversión. Lo primero que tiene que tener súper claro, porque a veces la gente dice, ¿por qué sobre planos? Porque no tienes ahorros, pero sí tienes el potencial de hoy en más empezar a sacar algo de tu dinero para generar inversión. Entonces, lo primero que tienes que tener presente es que tenés la condición de todos los inversionistas del mundo, que es hoy no tener nada, pero a partir de hoy voy a empezar con determinación a darle este flujo a una inversión en propiedad raíz. El primer aspecto es la ubicación y el potencial. Vos decís que son un NER. Uno tiene que ser un NER estudiando la zona, cuál va a ser el desarrollo futuro. Y lo otro son los retornos que está dando la zona en ese momento. Igual yo siempre lo que hago es como hacer una proyección futura del momento que me entreguen. Hay veces, no sé, voy a una sala de ventas, reviso la cuota del crédito, reviso lo que está rentando en ese momento. Y se paga solo incluso ese año, pero a mí no me van a entregar en ese año, me van a entregar en 3 años. Eso es un golazo invertir ahí. Entonces es como revisar muy bien el potencial, la zona. O sea, siempre que van a invertir, todo es ubicación. Y puede ser una ubicación que vaya a reventar en un futuro no muy lejano o que ya sea una ubicación excelente. Los retornos de la zona, los gastos que tiene el inmueble. Hay inmuebles que son muy buenos, que dejan muy buenas rentas. Si vos vas a mirar la administración, 800, 1 millón. Sí. La administración es un gasto para el inversionista. Administraciones muy bajas o en la medida de lo posible. Edificios muy nuevos con baja administración o con no administración. Sí. Esos que tienen citófono y ese tipo de cosas. Y otro tip es revisar muy bien la deuda, cuánto va a ser la cuota. Si yo ya sé cuánto es el retorno de la zona, tengo que revisar cuánto es la cuota. Yo lo haría con una tasa promedio del 12, no es una tasa buena, es una tasa de mercado normal. A mí no me gustan las normalidades. Y después de que les entreguen, acuérdense, soy un inversionista, hago las cosas diferentes, debo de gestionar la deuda para que tenga mejores rendimientos. ¿Hago lo mismo que el resto? No, estoy comprando propiedad raíz como el resto aparentemente, pero tengo unas acciones diferentes y por eso nuestros resultados son súper, hiper, mega poderosos. Pues, pero ese 12% es una tasa normal hoy, pero venimos de unas tasas altas. Sí, es una tasa incluso alta hoy, pues, pero a mí me gusta ser muy conservadora, porque si yo lo hago con tasas muy buenas, pues todo da. No, pero venimos de tasas del 15, el 16. Yo llegué a desembolsar créditos al 22 en mi empresa. Hijo de puta, eso es una exageración. Yo nunca creí vivir para contar estas cosas, pero eso, digamos que no tuvo relevancia en la medida que las tasas volvieron y bajaron, reventaron, y gracias a Dios y a la economía pudimos comprar carteras y mejorar condiciones, pero sí hay personas que se asfixiaron mucho unos meses. Yo desembolsé una hipoteca mía al 14, yo nunca creí ver un 14, pero ya compré la cartera con mi empresa 9.8. O sea, te estoy hablando de este año. Bonito que vamos a revisar varios temas que vamos a hablar la vez pasada, que todo ese morro que hay ahí es un tema que tenemos que entrar a hablar, pero eso va para desayuno, almuerzo y comida. Mabel, última pregunta y ya, aquí nos despedimos, usted, yo sé que tiene que ir, vea.
Yo le quiero agregar un tema a lo que acabas de decir, a todo, que yo he estado leyendo mucho, que es la esencia de este libro y de otro que me estaba leyendo ayer, que es el timing de la inversión. O sea, no solamente el location, porque Donald Trump, que es un experto inmobiliario, yo no soy muy fan de Donald Trump, pero sí reconozco cuando una persona es muy buena en un tema. Y el tipo es location, 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 location. Es cierto. Pero también el timing, que es el momento de comprar. Y el mejor ejemplo es el tema de los glamping, porque son modas. Entonces los glamping empezaron aquí en Antioquia a $1.000.000 la noche. ¿Te acuerdas que era una burbuja de cristal? Instagram. Yo nunca fui a un glamping, pero pues lógicamente sí a todos mis amigos allá metidos en esa coca de vidrio. Una cagada, porque aparte que el baño quedaba en la misma bola, entonces era como incómodo. En fin, pero eso empezó a $1.000.000 por la noche. Y entonces todo el mundo dijo, el negocio son los glamping, y emputó todo el mundo a hacer glamping en cuanta peña encontraba. Y hoy en día pues ha bajado mucho la demanda de ese tema. Entonces creo que también es el momento oportuno. ¿No te diste cuenta esta urbanización aquí al frente de Envigado, donde era Peldar? Sí, la de Capital. Puta, eso se vendió la fila el día del lanzamiento. Ya eso es un proyecto bueno para cesión de derechos. Yo ya sé que va a ganar valorización, simplemente pongo un glamping ahí, amanezco ahí, compro de primeras, al otro día gano 50 millones. Sí. Eso es un proyecto. Y uno pues que está en el gremio, uno sabe que se le puede ir a trasnochar y que sirve para sesión. No todos. No todos. Que ese tema es una maestría, ¿no? De hecho, yo creo que este tema inmobiliario es una maestría. Eso no es de, es que yo escuché que Mabel dijo en un video. No, es que Mabel dijo, es que Mabel tiene 500 videos. O sea, hágase una maestría en Mabel. Pero no puede coger por la información de un solo video a pensar que por eso que se dijo, porque hay cosas que son puntuales para mercados específicos. Mabelcilla, bueno, aquí me quedan unas preguntitas, en estos días las hacemos. Bacano. Es que me quedaron 70 preguntas guardadas. No, 4 nomás. Y casi que las respondimos, pero después las miramos. Muy enriquecedor este ratico, parce, te agradezco muchísimo. Y yo sé que el tiempo tuyo es súper valioso y que veniste hasta por aquí. Te lo agradezco toneladas, parce, usted es la mejor. Muchas gracias por la invitación. Y por escuchar y por hablar y enseñarme también.